tu memoria, Jorge Basadre, que nos diste un aporte directo a la prehistoria del Perú, además de dar grandes aportes a la educación y cultura del Perú. También tuviste bajo tu responsabilidad el compendio de la historia del derecho peruano, planteamientos que contribuyeron a reconocer y cimentar ciertos aspectos de las realidades naturales que, al no haber sido examinadas de un modo sistemático y melódico, quedaban en el ámbito de la especulación y el ditirambo. Con tu novedosa obra, titulada Manual de la Historia del Derecho Peruano, búscate darnos al fin una correcta elaboración de la historia social del derecho, buscando de esta manera marcar una gran diferencia con el hispanismo y el positivismo legalista que imperaba en los estudios de la época, siendo este nuestro texto base en nuestra formación como futuros abogados. Para empezar, el derecho precolombino se le denominaba así a aquellas normas que se daban en el antiguo mundo, por ejemplo, en el Imperio Incaico, en el Imperio Romano o en el Azteca. Estas fueron parte de una serie de recopilaciones que sirvieron como parte de las nuevas normas que se dan en el actual mundo. Uno de ellos es Pachacútec, que era el máximo legislador que podemos ver gracias al Imperio Incaico. Pueblo mío, desde este momento pongo estas leyes que ayudarán a regular el orden entre nosotros. Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Recalca que los historiadores que su mandato fue un mandato extraordinario para la convivencia, y de ahí es de donde varias de las normas que actualmente tenemos fueron mejoradas ahora en nuestra nueva civilización. Sobre las actividades en el derecho incaico y en el derecho indiano. En el derecho incaico tenemos que tener en cuenta de que antiguamente el Inca designaba la tierra a la gente y la tierra no era propietaria de esta tierra, es decir, que la tierra era asignada solamente para que viviera, la cosechara y toda la ganancia o una parte de ella se fuera del Inca. Ahora, en el derecho indiano había un curaca y eso no era tan forzoso ni tan duro, sin embargo era similar el tratamiento, le daban la propiedad. Él no era dueño ni propietario, pero no era tan fuerte, es decir, de que no era como en la antigua Inca, de que tenía que dar un porcentaje sí o sí, sino de que podía vivir ahí, era parte de él, sin embargo no era de una mano dura. Ahora, ¿cómo lo comparamos en la actualidad? En la actualidad tenemos lo que es compra y venta. ¿Qué es esto? De que la propiedad es nuestra y podemos decidir cuándo venderla, cuándo comprarla, cuándo hipotecarla, es decir, de que la propiedad no está designada, porque nuestro país y nuestra constitución no lo permite. Sin embargo, otros países como Cuba tenemos que la institución de las tierras sobre vivir sigue todavía en la actualidad, y esto se basa desde el antiguo derecho incaico. Gracias. Bueno, tenemos a dos grandes historiadores, Murra y Mor. Estos trataban sobre la adquisición del terreno, ¿no?, que le daban al ciudadano promedio. Y también hay una gran diferencia entre el pueblo romano y el pueblo incaico. ¿Qué decía Murra? Murra decía que esta tierra el Inca le daba al ciudadano promedio y este ciudadano promedio tenía que cosechar y darle una cuarta parte de su ganancia. Y Mor profundizó esta idea, ¿no? Diciendo que en Roma más era compra y venta o con ganancias, ¿no?, porque era un pueblo de super jerarquía y todo ello. En cambio en el Inca era muy diferente. El Inca donaba, regalaba y también podía designar quién hace y también cómo quitar. A las mujeres le daba una parte pequeña y al hombre le daba una parte grande. Gracias. El derecho indiano fue un sistema legislativo que buscaba integrar los principios, costumbres y leyes del Reino de Castilla y crear un gobierno temporal y espiritual. Este buscó la organización de sus habitantes. Gracias a la recopilación de antiguos incas, los decretos que hoy servirán con mucha más
En la búsqueda de evidencia del derecho precolombino, nos podemos encontrar casos como el de la momia Juanita, una chica que fue sacrificada por orden del Inca. Estos sacrificios eran habituales, pero ¿qué nos dice esto del derecho precolombino y de su historia? Si lo analizamos, el derecho precolombino es más que interesante, ya que podemos observar que desde las civilizaciones más antiguas se buscaba un orden jurídico que se le iba a dar cargo al Estado, en este caso los descendientes del Inca y el Inca mismo. Entonces podemos entender de que la humanidad siempre ha buscado ser regido por un Estado que les dé leyes que seguir. Todo esto para estar en armonía y que en sí haya seguridad entre los ciudadanos. Lo que nos puede decir la momia Juanita es que había evidencia de que había y existía un derecho precolombino. ¿Por qué? Porque había autoridades quienes se encargaban de repartir tanto así como las tierras como justicia. Uno de estos casos podemos tomar siendo y refiriéndonos a lo que eran las violaciones. Las violaciones eran duramente castigadas y ese castigo se refería a una lapidación hasta la muerte, aunque algunos historiadores especulan de que este tenía otro modo de resolverse y era quemando al imputado junto a su familia. Después de esto irían a quemar sus cosechas, su casa y hasta sus animales. Y dentro de las historias más ejemplos podemos encontrar la siguiente sentencia, que se refiere a la traición al Inca. ¿Cómo es que se trataba la traición al Inca? Esta traición no solamente iba a afectar al imputado, sino a todo el pueblo, ya que el Inca mandaba matar a la 10ª parte de este para que todo el pueblo entendiera que con el Inca no se juega. Traicionaste mi confianza. Desde ahora te despojo de tu cargo y voy a matar a la 10ª parte de tu suyo. Y con los restos, con los cadáveres de todos los muertos, serían diferentes artefactos, sea como usar los cráneos de los mismos para copas, sus dientes como collares, sus pieles como tambores y sus huesos como instrumentos. Ya, en conclusión, como hemos visto, el derecho precolombino sirvió como base para lo que hoy conocemos como el derecho natural, el derecho que utilizamos en todo el Perú. Es parcialmente un poco distinto al derecho español, pero en la antigüedad no era así, ya que era completamente diferente. Como segunda conclusión, vemos de que el Inca era el que normalmente solía tener todos los privilegios y siempre tenía como la potestad de los terrenos y él pedía tributos a cambio de esos terrenos. Como tercera conclusión hemos visto de que en la antigüedad también las penas eran más fuertes de lo que ahora conocemos, completamente diferentes. Porque en ese tiempo a uno que robaba, a uno que cometía adulterio, etc., era directamente sometido a la muerte. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por ver con nosotros el derecho precolombino.